Gloria, gloria a Dios, Jesús Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por estar en el templo, en tu casa, la llamada casa de oración. Padre, muchas gracias por el privilegio. Cómo extrañábamos tu casa. El salmista decía: es mejor 1000 años, es un mejor 1000 años, o sea, mil días fuera de tu casa, que estar allá en el mundo, 1000 años en el mundo. En otras palabras, lo que estaba diciendo en simples palabras es lo siguiente: es mejor estar en la casa, aunque sea 30 minutos, 1 minuto. Hay algo, paz, en tranquilidad, donde Dios nos ministra y nos juntamos todos. Muchas gracias. Tome asiento ahí donde está y vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero hablarles acerca de la restauración del altar. Tome nota, si usted está en la casa, tome nota. Y voy a hablarle de la restauración del altar. Hay unas cosas que no pude tocar a las 9, que voy a tocar a las 11. En el libro de Isaías, capítulo 56, verso 7, dice así la palabra: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Primero, los sacrificios tienen que ser aceptos, no pueden ser cualquier sacrificio. Antes los sacerdotes presentaban animales muertos, presentaban animales con el pie torcido, enfermos, y Dios dijo: no, ese tipo de sacrificio no quiero sacrificios aceptos sobre el altar, porque será mi casa llamada de oración. Quiero que vea lo que vemos ahí. Primero, Dios le llama a la casa de Dios, a la iglesia, le llama casa de oración, no un lugar de entretenimiento, es una casa de oración. Segundo, vemos dos cosas importantes. Vemos que es un lugar de holocaustos, en otra traducción dice ofrendas. Número dos, ¿qué es lo que hace una casa de Dios? Holocaustos, ofrendas. Dos, sacrificios espirituales. Nosotros estamos llamados a traer sacrificios espirituales como sacerdotes del Dios Altísimo. Y todo creyente nacido de nuevo es un sacerdote delante de Dios. Dice holocausto. 3 cosas hacen la casa de Dios o la casa de oración. 1, las ofrendas, los sacrificios, y 3, el altar. Si esas 3 cosas, si no se recoge ofrenda, no se presentan sacrificios espirituales como oración, intercesión, como adoración, y no existe el altar, esas 3 cosas, la Biblia dice que no es casa de Dios. Entonces, si no es casa de Dios, vuelvo a repetir, lo que hace una casa de Dios, primero, es un altar. Tiene que tener un altar. 2, tiene que tener un lugar donde en el altar se ofrezcan ofrendas, y un lugar de sacrificios espirituales como la oración y la adoración. Entonces, ¿qué hace entonces? Estamos viviendo nosotros en una temporada, yo le explicaba en esta mañana, que estamos viviendo en tiempo donde todas las cosas Dios las está restaurando, incluyendo el altar. Y estamos viviendo en los días que se llaman los días del gran reinicio. Desde la Pascua hasta Pentecostés, el domingo que vamos a abrir el primer servicio, hay lo que se llama los días de restauración, los días de redención, los días de reset, reinicio, recuperación, restitución y recompensa. Todo lo que comience con RE significa esa palabra significa volver al estado original. Todo lo que usted vea, cuando usted vea restauración, significa volver las cosas a su estado original. A propósito, cuando Dios restaura, no restaura lo mismo, Dios restaura el doble. O sea, aquellos que están esperando que Dios restaure algo, Dios lo va a restaurar el doble. Vemos en Isaías lo que dice acá, lo que compone una casa de Dios. Y una de las cosas que estamos viendo acá, vemos que le llama primero casa de oración. Y 2, vemos que es una casa que tiene altares, sacrificios y ofrendas. Eso está seguro. Pero hoy en día está de moda los reemplazos. Es decir, el diablo, por medio del espíritu de esta edad, ha reemplazado estas cosas, ha reemplazado la casa de oración con la casa de Dios, con lo que se llama la casa del hombre.
hay casas de hombre y casas de Dios. Las casas de hombre son bodegas, las casas de hombre, y no digo por el edificio, sino porque no existe ni altar, no existe ni adoración y ni existe oración. Si no tiene los tres ingredientes, si no tiene sacrificios, si no tiene ofrendas, si no tiene altar, no es casa de Dios. Entonces, casa de hombre significa que Dios no está. Esa no es la casa de Dios. Es importante que ustedes, los que me están viendo, anoten y tomen lo que les estoy hablando en casa. Así que siga llamando a las personas que están conectándose y etiquete a alguien, dígale, conéctete, que necesitamos restaurar el altar. Número 2, vemos acá, la casa de Dios, vuelvo a repetir lo que tiene. Tiene sacrificios, tiene ofrendas y tiene un altar. La casa del hombre tiene plataforma. La casa del hombre tiene actores, actrices y artistas. Voy a repetir, la casa del hombre, en vez, la plataforma ha reemplazado el altar. En la casa del hombre usted no va a encontrar sacrificios, porque lo que va a encontrar, lo que va a ver ahí es entretenimiento. Y hoy en día el Señor me habló para que le hable al pueblo que hay muchas casas de hombre donde no hay presencia, no hay fuego, no hay Dios no está ahí, porque primero no hay sacrificios. Donde hay sacrificios permanentes, ahí la presencia de Dios está, el fuego está cayendo. Dios es responsable por mandar el fuego, pero nosotros somos responsables de sostenerlo a través de darle a Dios sacrificios espirituales continuos. De todas maneras, ¿cuál es la casa del hombre? En la casa de Dios hay sacerdote. Un sacerdote es alguien que está en línea con Dios. Un sacerdote es uno que vive una vida justa, recta, y es uno que ofrece sacrificios espirituales en nombre del pueblo. Ese es uno. Número 2, cuando vamos a la casa del hombre, hay lo que hay artistas. Hay lo que se llama gente que actúa. Y cuando usted sabe, cuando la gente actúa, la iglesia se ha vuelto una iglesia, la iglesia de Cristo en general, una iglesia que tiene su base en los artistas. Es decir, la gente viene a adorar y le dice adora, y la gente no levanta la mano. Hay que darle cranque para que adore, porque ellos vienen a ser entretenidos, no a adorar a Dios. Aquí sea que si usted está en la casa y usted dice, estamos viviendo en tiempos serios, donde ha habido la iglesia se ha vuelto más basada en ser un artista, hay actores, y por esa razón en la casa del hombre no hay fuego, no hay presencia, no hay poder de Dios, no hay nada, porque no existe ni altar. Entonces hoy en día, en el nombre de ser moderno, hemos quitado el altar y hemos puesto la plataforma. En nombre de complacer a la gente y decir, no, que el que se vea más moderno. Yo creo que en el modernismo hemos comprometido la verdad. El altar no se puede reemplazar. Dije el altar, los efesios díganme amén acá. El altar no se puede reemplazar. No creo, entonces, todo esto sucede. Mientras sucede, ¿cómo está la condición del altar ahora mismo? Primera de Reyes 18:30. Y mire lo que dice ella. En Primera de Reyes 18:30, entonces, la condición del altar ahora en las iglesias, en las casas de Dios. En las casas de Dios que se convirtieron. Quiero que me oiga atentamente. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué estaba arruinado el altar? Bueno, porque primeramente ya no había sacrificios. Ya no habían ofrendas, ya no habían oración, ya no había intercesión, ya no había hoy en el nombre de la gracia, ya no tenemos que hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo. Mentira. Hay un altar todavía en el cielo y Dios lo hizo un altar aquí en la tierra con Moisés para dar un patrón para cómo nosotros tengamos un altar personal. Hay 3 tipos de altares: el personal, familiar y en la iglesia. Voy a repetir: 3 tipos de altar: el familiar, el personal y en la iglesia. Y anote esto como sabiduría divina. La primera cosa que el diablo roba de las iglesias es el altar. Y la razón, ¿por qué razón lo primero que roba el altar? Porque él conoce el poder que tiene el altar. Desafortunadamente hemos visto en radios y televisiones que se ha usado el altar, se ha abusado. Y todo lo hemos acreditado al altar, pero tiene que ver con dinero.
todo en el altar es dinero. No, señores. El altar no solo es para traer ofrenda, el altar es para traer sacrificios de oración, de adoración y de intercesión. Y 3, es un lugar, y lo hemos abusado solo para traer ofrenda. Hay un alineamiento que Dios está trayendo hoy en día en la iglesia para alinear la iglesia, que tenga la casa de Dios, altar, sacrificios y que tenga ofrendas. Tiene que haber todo junto. Me recuerdo en una oportunidad una mujer de Guatemala, ella me estaba viendo en una cadena de televisión y yo estaba predicando acerca del altar y la ofrenda. Y ella dijo, yo tengo una condición, había ido al médico, estaba embarazada con 9 meses ya para parir, le quedaba una semana para parir, para dar a luz a su hijo, y encontraron en el sonograma que su hijo venía sin piernas. Cuando ella se dio cuenta y dijo, yo voy a ir al altar y voy a traer una ofrenda de sacrificio a Dios, de agradecimiento por lo que Dios va a hacer por mi hijo. Dijo, Señor, yo te pido que pongas piernas en mis hijos. Ya habían hecho 2, 3 sonogramas y ella aparecía sin pierna. Al final, cuando fue al médico, el médico le dijo, tiene 2 opciones, abórtalo o lo sale o tienes un niño sin pierna. Y dijo ella, no, yo creo que Dios va a hacer el milagro. Cuando dio a luz su hijo, ella trajo una ofrenda al altar. Alguien dice, ¿compró el milagro? No, señor, no se equivoque. Cristo Jesús pagó por su enfermedad. Cristo Jesús pagó por todo, pagado por completo. Está allá. La razón que le digo es, la ofrenda tiene valor cuando se trae al altar. Oído, anótelo, porque nosotros invertimos tiempo. Y donde quiera que usted invierta tiempo, hay vida suya en eso. Y por esa razón, cuando usted le da algo a Dios para su reino y lo da en el altar, le está dando vida a Dios. Por eso es lo que se llama sangre. Cuando usted está de su tiempo, da sangre, da vida de sí mismo. Entonces Dios es importante. La mujer dio la ofrenda de agradecimiento. Dijo, Señor, yo presento a mi hijo en el altar. Lo puso. Cuando nació su hijo, nació con sus 2 piernas. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Eso fue poderoso. El altar tiene mucho poder. Entonces vemos que el altar está destruido y Dios me habló y me dijo, dile al pueblo, enséñale por el Pentecostés, el avivamiento que viene. El altar es el primer lugar, el primero que roba al diablo y el primero que Dios restaura, para que haya ahí fuego, presencia, poder de Dios. Y los efesios me dicen amén acá alto, por favor. ¿Qué es el altar? Vamos allá, entrar rapidito. ¿Qué es el altar? El altar es la palabra hebreo mizbach, el palabra hebreo mizbach, y significa lugar de sacrificio. Voy a repetir, lugar del sacrificio. Donde quiera que presentemos el altar en un lugar de sacrificio, era hecho de tierra y era hecho de piedra. Yo quiero que vea un poquito. Y la piedra no se podía tallar, no se podía tallar, porque ellos decían, si tallan la piedra, eso es profano. Entonces la agarraban exactamente como estaba. Y lo que hacían ahí, mire esa piedra, eso es un ladrillo, eso viene 4, usted ve que tiene 4 cuernos. Entonces ese es Éxodo capítulo 20, verso 24 y 25. Esa piedra, esto ya es con ladrillo, pero había otra piedra que donde se ve que es una piedra en bruto. Quiero que me oigan, ¿me están escuchando todos? ¿No están mandando textos o me están escuchando? Ok, yo quiero que me ayuden ustedes en esto. Miren esto, altar de tierra harás para ti. Altar de tierra harás para ti. Verso 25, altar de tierra, y dice, y me hicieres altar de piedra. Entonces, en la tierra y la piedra era en bruto, se agarraba en bruto, y ahí decía, no se puede tallar, porque si no se consideraba profano. Hoy en día, gente se sube al altar, y a otra cosa, no le podían poner stairs, no le podían poner escalera, porque decían que el sacerdote, cuando derramara el sacrificio y pusiera la sangre, iban a ver la desnudez. Entonces ellos, hoy en día el altar está tan despreciado que lo han despreciado. La gente se sube con un arete, comen arriba, beben arriba y hacen de todo. Es más, hay pastores que se tatúan arriba porque no hay respeto al altar de Dios.
Yo creo que es importante que nosotros como pastores comencemos ya a restaurar el respeto y la reverencia al altar de Dios. Tanto en nuestra casa, ¿me están escuchando todos? Tanto en nuestra casa como en la iglesia tiene que haber un respeto al altar. Si el mundo, si en esos tiempos antiguos de la Biblia el altar no se profanaba, no se podía hacer, no se podía tallar, sino una piedra enorme, y esa piedra era el altar, ahí se ofrecía el sacrificio. Ahora quiero que me oigan todos, por favor, porque eso es importante. Los altares eran hechos en estructuras elevadas, o estructuras o elevación en high places, en lugares altos. Por eso es que usted ve todos los brujos hacen la brujería en lugares altos. Pero el brujo sabe esa revelación y la iglesia no lo sabe. Entonces, por eso los brujos tienen altares. Y si usted me está viendo en casa, yo voy a ser fuerte en lo que voy a hablar, y usted todavía tiene ídolos, tiene a Santa Bárbara, tiene un montón de ídolos en casa, usted tiene un altar al mismo el diablo, y usted tiene que arrepentirse, porque el altar que usted tiene que ir es para Dios y solo Dios Todopoderoso. O sea que nosotros tenemos un altar, ya sea un altar a Dios lejano o a un Dios, en el libro de los Hechos dice al Dios no desconocido. Había un altar para el Dios no desconocido. Este altar eran lugares antiguos y siempre estaba en high places, en lugares altos. Por eso es que cuando se hace la guerra espiritual, se hace de lugares altos. Por eso es que cuando nosotros hagamos la casa de oración, vamos a ponerlo en el último piso, porque son lugares altos. Eso representa que de ahí comenzamos a dominar, a declarar y a decretar. ¿Me escucharon amén a todos? El altar aparece 370 veces en la Biblia. ¿Qué es lo que significa un lugar de sacrificio? Un lugar de sacrificio. Entonces hoy en día en el altar cualquiera se sube, cualquier tonto se sube solo porque tiene buen talento, pero su vida en la noche le toca al ídolo, en la noche está bebiendo, está fumando, y el domingo está tocando en el altar. Yo conozco iglesias las cuales el domingo en la noche los músicos están tocándole a un santo, están tocándole cerveza, bebiendo cerveza, y el domingo están tocándole a Dios. Lo que hay ahí es un fuego extraño, ahí Dios no está, y ahí lo que hay es una casa de hombre, no una casa de Dios. Oh my God, yo hubiera querido que me den un amén acá, no me están ayudando. Vamos entonces, el altar, vamos a verlo, era un lugar de sacrificio. 2, era un lugar sagrado, y tenía lo más sagrado del altar. Quiero que me lo presente. Lo más sagrado eran los cuernos. Lo más sagrado del altar eran los cuernos del altar. Se lo voy a explicar. Mire esos cuernos que tienen ahí. En este caso es un altar de madera. Este es el que se usó en el tabernáculo. Aquellos que me están viendo, siga conectándose, siga llamando a alguien para restaurar su altar. Por eso es que no hay fuego, no hay bendición, no hay presencia de Dios. Entonces mire lo que dice allá. Mire lo que dice allá, Éxodo 27:2. Habían 4 cosas importantes. Y harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y las cubrirás de bronce. Tenía 4 cuernos. Levanten su mano y diga cuernos. ¿Por qué usted tiene miedo? Los hombres tienen miedo, las mujeres tienen miedo. Cuernos. Levante y diga cuernos. Ok, los cuernos en los 4 esquinas. Los cuernos, anote, representan o simbolizan poder en la Biblia. Cada vez que usted vea cuernos en la Biblia, simbolizan poder y simbolizan fuerza, fortaleza, might. 2, los 4 representan o simbolizan, el número 4 representa que es mundial, es global, es universal. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente: el 4 es mundial, los cuernos es el poder. De mi altar, dice Dios, sale el poder para todo el mundo. Ay, Señor. De mi altar sale a todo el mundo. Ustedes que me ayúdenme, díganme amén allá en la casa. Del altar de Dios salen a todo el mundo. Significa, donde no hay altar, no hay poder. Significa, donde no hay altar, no hay poder. Entonces el altar era un lugar alto, y eso representa, por eso dice los 4 cuernos, era donde los hombres que tenían crisis corrían y se agarraban de los cuernos del altar. Abdías, en una oportunidad, Salomón lo iba a matar y corrió, y dice que entró en el templo y se agarró de los cuernos, porque era el altar
no solamente es el lugar de sacrificio, sino también es un lugar, primero, anótelo, memorial. Dos, es un lugar para contarle a nuestras próximas generaciones de lo que Dios ha hecho. Debajo de este templo yo puse un memorial y enterré una Biblia cuando se hizo el templo, y conté lo que dije: estamos haciendo un templo y lo edificamos en efectivo, porque Dios de la Biblia descendió su fuego y nos proveyó. Entonces aquí debajo del templo hay un memorial con una Biblia y escrito que dice que Dios pagó este templo. Nuestras generaciones, si Cristo no ha venido, van ahí, encuentran allá y van a encontrar que nuestro Dios, le dan una amén a ustedes que me están durmiendo, que Dios va a pagar. Entonces escúcheme esto. Era un lugar memorial para contarle a las generaciones. Dos, era un lugar sagrado. Lo más sagrado del altar eran los cuernos, porque ahí el hombre corría. Era un lugar como memorial, pero también era un lugar donde el hombre clamaba a Dios, donde los hombres gritaban, se lamentaban, y donde los hombres corrían para protección. Si usted está en la casa y usted tiene una crisis financiera en su cuerpo de salud, usted hoy tiene que correr al altar. Todos tenemos nuestro altar. Todo creyente tiene que tener el altar. Ahora vamos a definir lo que es altar. Anótenlo todo, y lo que le voy a dar una definición acá. El altar bíblicamente es el lugar donde Dios y el hombre se juntan. Es donde Dios y el hombre se encuentran. Voy a repetir: el altar es el lugar donde Dios y el hombre se juntan. Y escuche esto: donde no hay altar, no hay lugar para que Dios y el hombre se junten. Voy a repetir. No sé si me dijeron amén a esta palabra. El altar es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. Donde no hay altar, no hay lugar donde el hombre. Si hay plataforma, no hay lugar para los hombres. Usted no ve en un lugar donde casa de hombre. Es más, hoy el llamado por el pecador no lo hacemos al altar, porque que estamos queriendo agradar a la gente, comprometemos la verdad y queremos ser aceptados, porque no queremos ofender, que la gente se levante de su asiento y venga al altar. Por eso la gente no se queda en la iglesia. El altar es para que Dios y el hombre se salve, se sane, se libere, se proteja. El altar de Dios está siendo restaurado. Antes de los grandes días del reset, del reinicio, Dios me dijo: quiero restaurar el altar en las casas, en la vida personal, en la iglesia. Dios está restaurando el altar. El altar es el lugar donde el hombre experimenta la realidad de Dios. Voy a repetirle: Cristo le llamó al altar el lugar, le llama el aposento. Dijo: cuando ores, entra a tu aposento. Y alguien dice: ¿dónde es mi altar? La pregunta es: ¿dónde es el altar en tu vida? ¿Dónde está el altar? Y le voy a decir esto: yo estuve en Israel, y en todos los lugares, escúchame esto atentamente, en todos los lugares donde estuve en Israel, donde yo estuve y había altares, ahí yo sentí la presencia. Todos los lugares donde se levantó un altar en Israel, David levantó uno, a Elías, y donde quiera que yo fui y hubo un altar, yo sentí la presencia. Y alguien dice: usted, pero eso fue Elías. No, se lo voy a traer a mi propia vida. En mi oficina, y esto tengo testigos de los que están acá, mis pastores, algo de los que han estado. En mi oficina yo tengo todo ese lugar donde oro, y ahí tengo mi altar personal. Ahí es donde cierro y me encierro a buscar a Dios, mi altar personal. No mi altar familiar, mi altar personal. El familiar es en su casa, el personal es en la casa. Ahí donde usted ora, en la casa. Y alguien donde es físicamente, escúcheme esto. En mi oficina usted entra, y usted entra en la oficina, se siente la presencia de Dios. Pero en el momento que hay una esquina de mi oficina donde yo me paro todos los días a orar, y donde gente ha entrado, en el momento que entró comenzaron a llorar. Y en mi caso, en el momento que yo comienzo a orar, yo siento el cielo abierto. Aleluya. Yo siento que el cielo está abierto, y yo siento como un chorro de agua que me cae en la cabeza, y yo digo: ¿qué es esto? Y Dios me dice: este es el lugar de tu altar. ¿Ustedes me escucharon? ¿O ustedes están acá pensando en la mombo, zumba, marumba? ¿Cuántos de ustedes tienen el altar? ¿Cuántos de ustedes saben dónde es el altar en su casa? Levante la mano. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben ya?
Usted sabe, ¿no le ha ido usted cuando va a un hotel y usted va a orar y le cuesta? Le cuesta orar. Usted dice, ¿por qué? Porque usted tiene que pasar el cielo, romper en el cielo. Y ahí donde usted está hay un lugar, un chorro, un lugar abierto para que Dios hable, para que Dios se manifieste. Poderoso. Me voy a gozar solo acá. Vamos a hablar de un altar. Digamos, Jacob construyó un altar en una piedra. Lo estaba persiguiendo el hermano y dijo, antes de que mi hermano me mate, dice que agarró una piedra, le echó aceite y le dijo, Señor, si estás conmigo y me guardas en este camino, yo te prometo diezmar. Y diezmó, y dice la Biblia, y Dios lo guardó. En otras palabras, vimos que cuando el hombre tiene crisis, tiene que correr a los cuernos del altar. Si hay una crisis en tu hogar, en la finanza, corre a los cuernos, ahí en tu casa, ahí en la iglesia, allá en el ministerio. ¿Puede decir amén, iglesia? Y le voy a decir algo poderoso. Cada creyente debe tener su altar personal. ¿Por qué? Porque si usted no lo tiene, va a depender de las oraciones de su padre o de su madre. Hoy en día hay personas, cuando hay una crisis, usted necesita tener acceso a Dios, al Dios que contesta por fuego. Si usted no tiene altar, no tiene acceso al Dios que contesta por fuego. Y usted va a depender de las oraciones de las personas, de la gente. Entonces, estos son los tiempos. Hay muchos hijos edificando con el altar de su padre. Si usted usa mi gente, usted está usando mis ladrillos. Usted tiene que buscarse los suyos. Usted tiene que edificar lo suyo. Y cuando la persona tiene su propio altar, usted pone su vida, pone su alma, pone su corazón. Gente dependiendo de las oraciones. En esta crisis realmente vimos personas las cuales estaban dependiendo de las oraciones de otro. Y están salvos por las oraciones de otros. Pero ya se acabó. Hoy es tiempo que la iglesia se arrepienta y que restaure el altar de Jesucristo. Ahora viene la pregunta, Romanos 12:1. ¿De qué se edifica el altar? ¿Cuáles son los ladrillos? Escúcheme esto. Los ladrillos se edifica primero repetimos, sacrificios. Aquí viene el primer ladrillo. Ofrendas, sacrificios. Lo que estábamos hablando desde un principio, sacrificios y ofrendas, estos son los ladrillos que edifican al altar. Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. En otras palabras, nosotros somos los primeros, los sacerdotes, en presentarnos nosotros en sacrificio vivo delante de Dios. No el pueblo, somos nosotros primeros en presentarnos delante de Dios. Entonces, muchos de mis hijos espirituales que yo conozco nunca van a entrar en el poder de Dios hasta que tengan su propio altar. Voy a repetir, hay muchos de que están edificando con mis propios ladrillos, con mi propia gente, y Dios te llama a tener tu propia gente. Dios te llama a levantar tus propias oraciones. Dios te llama a levantar tus propios sacrificios. Dios te llama a eso para que no dependas más del padre, ni de la madre, ni del efesio, ni del mentor, sino que tengas tu propio sacrificio. Digan amén esa palabra. La manera que nosotros sabemos que nosotros tenemos un altar es cuando Dios desciende por fuego. Si hemos visto a Dios contestar, vamos a verlo a través de toda la escritura, cómo Dios ha contestado y cómo Dios ha visto. Todo esto. Y dice allá Primera de Reyes capítulo 1 verso 50. Quiero que vea. Vemos lo que es el altar, de qué se edifica. La oración, qué tan a menudo, continua. Donde hay altar encendido, donde hay fuego, donde hay leña continua. El morir a nosotros mismos, el ofrecer ofrendas a Dios, el ofrecer oración en el altar. Por eso quiero decirle, ahí va a haber un cielo abierto. Y voy a repetir algo poderoso acá. Aquí todos los que me escuchen allá, yo quiero que usted se siga conectando. Yo le dije a todos mis pastores, no vamos a cerrar la iglesia. No vamos a cerrar la iglesia. ¿Por qué razón? Porque dije, vamos a venir a orar en el altar las 24 horas. Y así hicimos. Hemos estado orando 24 horas. No cerramos la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el altar tiene que estar ardiendo.
En el altar tiene que haber fuego, tiene que haber leña, tiene que haber sacrificio de ayuno, oración, alabanza. Están acá ustedes, ofrenda. Y han estado todos mis pastores acá metidos orando en el altar, porque en el altar no es tanto en la bodega, no es afuera, es en el altar de Dios, donde está la casa de Dios. Y hoy en día yo estoy seguro que muchas de las oraciones que ellos han hecho, muchas ofrendas de los que ellos han dado, muchos de lo que ustedes han sembrado en este altar, ha sido la preservación de su vida. Lo ha protegido Dios, lo ha guardado, le ha proveído, porque alguien se paró en el altar por usted, alguien oró por usted, se paró en la brecha por usted. Hay mucha familia que se ha salvado. Así que si usted tiene una crisis, está enfermo, tiene un reporte médico, hoy corra a los cuernos del altar, al poder de Dios, y decir: Señor, yo me sano o me sano. Aleluya. ¿Están acá en la iglesia? Son poderosos. Cuando nosotros vemos a través de toda la escritura, vemos lo que es el altar, vemos cómo se edifica, y tiene que haber, donde es responsabilidad, note esto, es responsabilidad de Dios darnos el fuego, pero es nuestra responsabilidad mantener el fuego. Y la manera de mantenerlo, lo mantenemos con continua adoración, continua alabanza, continua ofrenda, continuo sacrificio de intercesión. Cuando mantenemos eso, vamos a tener una casa de Dios en fuego, en pasión, en poder, en presencia. Por eso, señores, no hay poder en las iglesias. Hay un montón de casas de hombres con un altar, con performers, con actores. Yo no soy actor, yo soy un sacerdote del Dios Altísimo, que desciende el fuego del cielo, que oro por los enfermos y se sana, echo fuera demonios, hablo lenguas y no me avergüenzo, porque el poder de Dios está sobre mi vida para sanar, para liberar. Y hoy te habla, pueblo, restaura tu altar. Oh, vemos lo que es altar. El altar es el lugar donde el hombre se junta. Cuando no hay altar, se acabó, no existe. Ahora, ¿cuál es el propósito del altar? Y voy a tocar un solo punto. Primero, el propósito del altar es el lugar de sacrificio. Uno, es un lugar de sacrificio espirituales, emocionales, finanzas, ofrendas, diezmos. Nosotros los entregamos en el altar. La palabra sacrificio significa acercarse a Dios. Cada vez que nosotros sacrificamos, estamos iniciando un acercarse a Dios al altar. Cada vez que Dios te ve acercarte, primero identifica el lugar de tu altar. Necesitas identificar el lugar donde es tu altar. ¿Cuál es tu altar personal? Ahí donde están los cielos abiertos. Dos, identifica el altar en la iglesia. Ese altar es donde la gente se libera. Ese altar es donde la gente corre cuando tiene crisis, cuando está en depresión, cuando tienes una crisis financiera, te apartaron del trabajo. Hoy vas a correr al altar, porque es el lugar de socorro. Ese sacrificio, el altar es un lugar donde ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Número uno, y escuche esto: el altar es ese lugar de sacrificio, y el sacrificio tiene que ser aceptable. Voy a repetir: el sacrificio tiene que ser aceptable. De Romanos capítulo 12 verso 1. ¿Qué significa aceptable? No puede ser un sacrificio egoísta. No puede ser con mezclas, no puede ser las obras, no puede ser lo que te sobra, lo que le das a Dios. Tiene que ser algo que te cueste. Número uno, quiero que anote esto. Esto le va a ayudar, y esto no lo toqué en la mañana. Dos cosas importantes: tiene que ser acepto. Pastor, pero yo he visto gente sacrificando en el altar y nada ha pasado. Yo he visto familia correr a este altar y he visto cómo Dios les paga la casa. Yo he visto familias que aquellos que no tenían y corrían y ponían una ofrenda al altar, y Dios les pagaba su carro, Dios les sanaba su cuerpo. No que compraban el milagro, sino una gratitud, el tiempo que estamos dando a Dios. Y le voy a decir, Dios me dijo algo muy poderoso: para que sea aceptable, tiene que costarte tiempo, y tiene que ser que camines la extra mía. Si usted no le cuesta tiempo, no le cuesta dinero, no le cuesta, y usted no ha caminado la extra mía,
no es sacrificio aceptable. Le voy a decir algo más. El Señor me dijo: si no es sacrificio para ti, tampoco es para mí. Y le voy a decir lo que Dios me dijo. Me dijo: hay muchos hijos espirituales que tú sacrificaste, les diste, les ayudaste financiero, con recursos espirituales. Y me dijo: literalmente se han orinado y han escupido en tu sacrificio. Voy a repetir otra vez. Esta es la palabra de la hora. Esta generación, la palabra sacrificio no es conveniente, no es confortable, ni tampoco es gananciosa. Esta generación quiere corona sin sacrificio. Y Dios me dijo: la unción apostólica, los apóstoles viven una vida sacrificada. Significa que nosotros trabajamos más que el resto. Nosotros venimos más temprano que el resto. Nosotros nos vamos después del resto. El apóstol tiene que vivir una vida sacrificada. Y vuelvo a repetir: y los sacerdotes. Y los sacerdotes. Si usted me dice: yo estoy sacrificando, la pregunta es: ¿cuánto tiempo le dedicó a usted a lo que usted le está dando a Dios? 2, ¿está yendo usted la extra mía? En otras palabras, hay gente que no quiere que se le pide la extra mía. Voy 2 horas suficiente. Usted me paga por 2 horas, yo estoy 2 horas. Y Dios me dijo: no traigas más gente a tu lado que no está dispuesto a caminar la extra mía, ni a sacrificar nada. Y yo le hice una promesa y dije: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Usted sabe que líderes tiene al lado cuando quieren caminar la extra mía, los que llegan más temprano, los que siempre dan más, los que siempre adoran más, los que siempre oran más, los que siempre no están en la primera fila, siempre son los que están sirviendo. Eso Dios me dijo. Y los que me dijo: la razón que otros se fueron de la iglesia, tú sacrificaste esfuerzo, tiempo, enseñanza, tiempo en ellos, y han orinado, por no decir otra palabra, se han escupido en mi sacrificio. Y me dijo: hay muchos que se han escupido y han orinado en mi sacrificio, en el sacrificio de Dios. Hay personas allá. Esta generación quiere la grandeza sin trabajar duro. Esta generación quiere la conclusión es que cada líder, cada persona que viene cerca de mí, no permito si no lo pruebo en el sacrificio. Alguien dice: pero yo ya pagué el sacrificio. No, para dónde vamos se requiere otro nivel de sacrificio. Se requiere otro sacrificio continuamente. Esta es la palabra. This is the wisdom seed for this generation. Esto no lo toqué en esta mañana, and I want you to write it down, que lo escriba. Esta es la palabra de sabiduría. Esta generación quiere corona sin sacrificio, quiere bendición sin pagar un precio. Esta generación quiere quick money, rápido dinero sin trabajar duro. Esta generación quiere prosperidad sin sembrar. Esta generación quiere poder sin morir al ego. Esta generación quiere éxito sin trabajar duro. Y quiere el 100% de retorno sin persecución. Le voy a decir algo y anote esta palabra de sabiduría a esta generación. ¿Quién es esta generación? No son los jóvenes, nosotros los que vivimos. Una generación no tiene nada que ver con años. No son 40 ni 60 años. Una generación es todos los que vivan en ese tiempo. Y yo le voy a decir algo a ustedes que me están viendo. Le voy a decir algo y se lo voy a decir una palabra de sabiduría. Esta es la palabra de sabiduría. El amor de Dios es la motivación para sacrificar a Dios. Cuando se ama a Dios es fácil sacrificar cualquier cosa por Dios. Gracias por el amén acá. Voy a repetir otra vez. El amor de Dios es la motivación que nos da para servir a Dios, para rendirnos, para adorarle, para cuánto le amamos. Cuando usted adora, usted me muestra cuánto ama a Dios. Cuando usted siembra, usted muestra cuánto ama a Dios. Cuando usted ora, usted muestra cuánto ama a Dios. Cuando usted intercede, usted muestra cuánto ama a Dios. ¡Seré! Escúcheme esto. Y Dios me dijo: es fácil cuando tú amas a Dios, es fácil sacrificar cualquier cosa por Dios.
Si el amor no está detrás del sacrificio, de nada sirve. Y le voy a decir algo más. Ustedes me dijeron amén esa palabra. Vamos a poner nuestra vida por servir a Dios. Cada lugar donde sacrifiquemos continuamente ofrendas, vamos a encontrar un cielo abierto. Cada lugar donde encontremos ofrendas, vamos a encontrar un cielo abierto. Vamos a ver, Shiraboko Shiraba. Y le voy a decir algo que no mencioné esta mañana, y esto anótelo, sabiduría para esta generación. Cuando usted da algo, le entrega algo a Dios en el altar, desde el momento que usted se lo ofrece a Dios, ya desde ese momento no es suyo, es de Dios. Y escúcheme esto. Y cuando Dios se hace responsable, su respuesta está garantizada. Voy a repetirlo otra vez. Cuando usted le entrega a su familia inconversa en el altar a Dios, aquellos cabezones que no quieren convertirse, aquellos que no quieren el Espíritu Santo, aquellos que no quieren milagros, aquellos cabezones que están allá vagabundo allá en el desierto, confundidos y miedosos, agárrelos como sacerdote de casa, cualquiera, hombre, mujer, adulto, en casa, y diga: Señor, yo te presento mi cabezón de mi marido, yo te presento mi cabezona de mi mujer, y yo te lo entrego en el altar. De ese momento Dios dice: yo me hago responsable por lidiar con él o con ella. Suéltalo en el altar. En otras palabras, si tienes una crisis, Dios dice: entrégame en el altar y yo te prometo que yo voy a hacer el milagro en tu finanza. Si estás enfermo, no te comas las uñas. Si el médico te ha dicho algo terrible, hoy levanta la mano ahí en tu casa y dice: Señor, yo pongo esta enfermedad en el altar y yo sé que tú me garantizas la respuesta. Oh, aleluya. En otras palabras, es nuestra responsabilidad traerlo, pero es responsabilidad de Dios. Escuche esto, es responsabilidad de Dios contestarle con fuego poderoso. Yo le puedo contar testimonios de sacrificios tras sacrificios tras sacrificios que yo he hecho y he visto a Dios intervenir. Y mire lo que le voy a decir, esto es poderoso. Cuando nosotros vemos, recuerde el altar. En la casa de Dios tiene un altar, tiene sacrificios espirituales, oración, ayuno, intercesión. 3, escucha, tiene sacrificios. 3, tiene ofrenda. Ahí se ofrecen ofrendas. Hoy en día no recogemos ofrenda. Hay lugares seeker friendly donde las iglesias dicen: ahí hay una canasta afuera si usted quiere dar. Un insulto a la ofrenda a Dios y un insulto al sacrificio del pueblo. El pueblo, su ofrenda tiene que llegar al altar. Por eso es que nosotros siempre la santificamos cuando viene al altar. Y mire lo que le voy a decir, todo poderosísimo lo que le voy a decir. Terminamos acá, y esto es poderoso. Donde quiera que hay sacrificios en un altar, va a haber cielos abiertos. Eso por seguro. Y mire lo que vamos a hacer. Mire lo que dice la Biblia. También el altar se compone de sacerdotes. ¿Quién ofrece esos sacrificios? Los sacerdotes. ¿Quién es el sacerdote? Todo creyente. Ahora, siempre hay un sacerdote con mayor autoridad. En la casa es el hombre. En la iglesia es el pastor que dirige la iglesia. Todos somos sacerdotes, pero no todos tenemos la misma autoridad. Y yo quiero que vaya al libro de Joel capítulo 1 verso 13 y vamos a empezar a orar. Joel capítulo 1 verso 13. Mire lo que dice acá. En aquel tiempo, esto es lo que sucede. El sacerdote es el que se presenta en el nombre del pueblo y ora por Dios, a Dios. Voy a repetirlo. Es el que representa al pueblo y ofrece oración, ofrece sacrificios en el nombre del pueblo. El profeta es el que habla en el nombre de Dios al pueblo. El sacerdote es el que habla a Dios en el nombre del pueblo. ¿Me entendieron todos? Joel capítulo 1 verso 13 dice: ceñíos y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid a dormir en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación.
¿Qué Dios le dice a los sacerdotes? ¿Cuándo fue la última vez que usted ha visto la iglesia del mundo de Cristo, sacerdotes llorando, clamando y gritando por los pecados del país o de la iglesia? Muy pocos. Usted no ve mucho eso, no lo ve en muchas iglesias. Ya casi usted no lo ve, porque ya los sacerdotes ya no vienen. Como no hay altar, no hay donde clamar. Y Dios le llama los primeros. Y escúcheme lo que le voy a decir. El concepto que toda la iglesia de Cristo, ¿me están escuchando? Que toda la iglesia de Cristo tiene, todos los que están en línea, siga conectándose, siga conectándose, siga conectándose. El concepto que tiene la iglesia ahora mismo es que los sacerdotes, oído, el altar solo es para el perdido, para hacer el llamado para recibir a Cristo, no. También el altar es para la iglesia de Jesús. Cristo le dijo a las 7 iglesias: arrepentíos. Primero le dijo a la iglesia. Y la iglesia tiene que arrepentirse. El país tiene que arrepentirse. Y los primeros que deben ir correr al altar. Muchos de tus hijos están en droga, están apartados, porque usted, el hombre, no ha sido el sacerdote de la casa. Como son los hijos, son los padres. Y le voy a hablar a aquellos que me están viendo ahora. Muchos de ustedes tienen sus hijos perdidos porque usted nunca se ha parado a clamar por ellos y a decir: Señor, le oro por el propósito de mis hijos. Sácalos de la droga, sácalos de la perdición, sácalos del mundo y tráelos allá. No hemos hecho nuestra función sacerdotal. Como es el pueblo, es la iglesia. Y los primeros que tienen que correr al altar, en Joel capítulo 2 verso 7, deben ser los sacerdotes. Los 5 ministerios. 5 ministerios. Esos son los sacerdotes principales de la iglesia de Jesús. Joel capítulo 2 verso 17. Y dice, mire lo que dice el verso 2, 17. Y dice: entre la entrada y el altar, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes. Antes dijo giman. Lloren, lo están leyendo conmigo, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Ellos intercediendo. Es tiempo que la iglesia, los sacerdotes, los 5 ministerios principales, los fivefold, ustedes regresemos a clamar por nuestro país, a clamar por la iglesia y a clamar por la familia. Yo sacudo a los hombres que están en casa flojos, flojos que no han tomado su posición sacerdotal. Todos los días yo oro por mis hijos, mi familia, mis hijos naturales y mis hijos espirituales. Hago mi función sacerdotal. Uno que intercede a Dios en nombre del pueblo, diciéndole a Dios: perdona su pecado. Y mire lo que dice el versículo 17. Y dice: perdona, y digan: perdona, Jehová, tu pueblo, y no entreguéis el oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, para que han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Pregunta: ¿dónde están los sacerdotes que lloran en el altar, que gimen en el altar, que claman en el altar por su familia, por la nación, por la iglesia? ¿Dónde están? No sé dónde están, porque ahora no hay altar. Hay una plataforma, tenemos un montón de actores, un montón de asalariados que buscan es su beneficio y no el beneficio del pueblo. Cuando nosotros nos paramos a orar por otro, es porque amamos a otro y estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio cuando nosotros amamos a Dios. Todo ahí en la casa. Le voy a pedir un favor, le voy a pedir ahora mismo. Voy a hacer un llamado, no a los perdidos. Dios me dijo: llama a los sacerdotes, los pastores, los efesios, los del ministerio quíntuple. Llámalos al altar, que giman por 3 cosas: por la nación, por el presidente, por la iglesia y por la familia. Familias en crisis, familias deprimidas, familias enfermas, familia. Ahora los sacerdotes vamos a clamar. Si usted está en la casa y usted es el hombre de la casa, deje de ser vago y deje de estar jugando Nintendo y vuelva a agarrar oración, doble sus rodillas y comience a buscar de Dios. Esa es su responsabilidad, no estar jugando Nintendo. Esta generación está jugando con Dios, están pisando el altar.
están escupiendo en el altar. Levante su altar y comience a orar por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por la familia. Y vamos, John, you need to separate them. Así que le voy a pedir, todo hombre, padre de familia, agarre su familia, arrodíllese y comience a clamar a Dios. Comience con toda su fuerza a pedir perdón por los pecados de los hijos que están apartados. Por usted, hay familias enfermas. La esposa está enferma. El sacerdote de la casa se para y levanta una oración poderosa. Unja a su esposa, unja a sus hijos con aceite y diga: Señor, me paro entre la enfermedad, me paro entre la opresión, me paro entre la falta de trabajo y me paro aquí en el altar. El poder de Pentecostés cae el próximo domingo y Dios le está hablando a todo el pueblo. Le habla a los jóvenes, le habla a los adultos, le habla a los ancianos, les habla a los mayores, y aquellos que están diciendo: yo tengo que reconstruir mi altar. ¿Cuántas horas? ¿Dónde es tu altar? ¿Cuántas horas dedicas a orar? ¿Dónde adora? ¿Dónde ofrenda? ¿Dónde es tu altar? ¿Dónde traes tu ofrenda? ¿A una casa de hombre? ¿A una casa de Dios? Y le voy a pedir a todos los efesios que están aquí adelante que comiencen a clamar. No a clamar, mire que dice: lamentense, lloren, clamen. No, así no. Yo quiero oírlo. No música ya. Todos los músicos se tiran de rodillas. Ustedes son los levitas que tienen que agarrar allá y clamar a Dios con toda su fuerza. Así es que, padre, y si, donde no hay un hombre en la casa, ahí la mamá levanta oración, porque usted también es sacerdote. Ahí los hijos levantan oración. No se desconecte, quédase conectado y empiecen a clamar. Hay crisis, corra ahora a los cuernos del altar. Corra a los cuernos del altar. Crisis en la familia, crisis en la nación, crisis con el coronavirus. Los sacerdotes están clamando. Usted, marido, levante oración por su casa. Usted, esposa, levante oración por sus hijos. Allá que estás en casa, el poder de Dios está aquí en este día. No los oigo, no los oigo. No los oigo, no los oigo. Padre, en el nombre de Jesús, levante la mano, siga conectándose. No hemos llegado todavía a los 20,000 conexiones. Vamos a llegar hoy. Llame a alguien, tag a alguien y dígale: conéctate, que hoy los sacerdotes estamos restaurando el altar. Todo creyente es un sacerdote que puede ofrecer oración, sacrificio, ofrenda, intercesión por su casa, el país donde usted está. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Perdón, pero yo no escucho a mis pastores. Bájale, por favor. Yo quiero oír mis pastores clamando. Yo lo hago todos los días. Lo hice en esta mañana y lo seguimos haciendo. Padre, venimos delante de tu presencia. Nos humillamos como sacerdotes de los 5 ministerios: apóstol, evangelista, maestros. Y Padre, presentamos el país, presentamos las familias, presentamos la iglesia de Cristo y nuestra iglesia, el Rey Jesús y sus sedes y Supernatural Global Network. Padre, levantamos oración delante de tu presencia y tu Espíritu Santo viene sobre nosotros y desciende el fuego en casa. Padre, aquellos que tienen el altar orinado, el que tienen el altar roto, donde no hay oración, donde no hay adoración, donde no hay ofrenda, donde no hay un negarse a sí mismo, el altar está roto. Padre, ahora mismo te pido que restaures el altar. Te pedimos perdón. Repita conmigo, diga: me arrepiento por mi pecado, por haber roto tu altar, por haber profanado tu altar. Repita: Señor, perdóname por haber profanado tu altar, por haber caminado y caminar y hollar tu altar. Perdóname por orinar en tu altar. Perdóname por el sacrificio que personas han hecho y yo no he apreciado su sacrificio. Usted es una persona, no agradece. Si usted no agradece y usted no camina la extra mía, usted no es digno de Cristo. Cristo dijo: el que no bebe mi sangre y come mi sangre, es tiempo que la iglesia se
restaure, que vuelva a sacrificio. Los sacerdotes tienen que estar clamando en las casas. Ahí en su casa, recuerde, como sacerdotes, los hombres en casa, vamos a levantar oración ahora por la iglesia de Cristo, por los pecados. Esa es nuestra oración, orar por los pecados. No es guerra, es como sacerdote clamar por los pecados. Tercero, vamos a clamar por la familia. Si usted está en casa, hay familias en Cristo, familias que están enfermas, hay familias que en crisis, en depresión. El sacerdote de casa, y alguien, si usted no tiene, comience usted a clamar, vuélvase al altar y agárrese de los cuernos y comience a orar. Profeta Dianita, oremos por la iglesia. Únase con nosotros. Padre amado, te damos gracias, amado Jesús, porque tu palabra dice que si tu pueblo se humillare, Señor, y orare y buscare su rostro, Señor, y nos apartáramos de nuestros malos caminos, amado Jesús, tú escucharías, Señor, nuestro clamor, amado Jesucristo, y tú sanarías nuestra tierra, querido Jesús. En esta mañana te presentamos a nosotros que somos tu iglesia. Te presentamos la iglesia del Rey Jesús. Te presentamos la iglesia bajo esta cobertura, Señor. Te presentamos la iglesia de Jesucristo en esta nación. Te presentamos tu amada iglesia en las naciones de la tierra, amado Jesucristo. Estamos delante de tu altar, Señor. Venimos delante de tu trono como lo que somos, Señor amado Dios, desnudos en nuestra alma, Señor. Venimos, Señor, no con nuestra propia justicia que no sirve para nada. Venimos a humillarnos delante de tu trono, amado Jesús. Venimos reconociendo que como iglesia hemos estado faltos. Venimos reconociendo, Señor, que no nos hemos parado por la verdad. Venimos reconociendo, Señor, que en momentos de nuestra vida nos hemos acobardado, Jesús. Venimos reconociendo y pidiéndote perdón, Señor, porque no hemos proclamado la verdad como es. Tú eres la verdad. Tú moriste por la verdad. Tú entregaste tu vida por la verdad, porque tú eres la verdad, amado Jesús. Perdónanos, Señor, porque como iglesia no hemos predicado esta verdad completa, amado Jesucristo, porque nos hemos acobardado, Señor, porque hemos querido, Señor, ser como el mundo, porque hemos puesto reemplazos a la verdad, porque hemos adornado la verdad con cosas mundanas, Señor, porque, amado Jesucristo de Nazaret, hemos tomado tu palabra, la cual es eterna, la cual es única, la cual es completa, la cual no necesita añadidura, Señor, y la hemos comprometido por fama, la hemos comprometido por dinero, la hemos comprometido por el que dirá, la hemos comprometido por no sufrir persecución, la hemos comprometido por agradar al mundo, un mundo que necesita oír la verdad. Tú moriste por la verdad. Perdónanos, amado Jesucristo, perdónanos como iglesia, perdona, Señor, a los pastores, perdónanos, Señor, a los evangelistas, perdónanos a los profetas, perdónanos a todo aquel que se llama apóstol y no la predica, perdona a los hombres, perdona a las mujeres, perdona a los predicadores, perdónanos por guardar silencio cuando hemos tenido que hablar, hemos guardado silencio y el pecado del silencio es peor, Señor. Perdónanos, Señor amado Dios, empodéranos con tu Santo Espíritu, perdónanos, Señor amado Dios, perdónanos por no reconocer a tu Espíritu, perdónanos por no abrazarlo, perdónanos por no creer que Él es una persona, Él es tan Dios como el Padre y el Hijo, perdónanos por predicar un evangelio sin poder, Señor, perdónanos porque de nuestras iglesias el atado ha salido atado y se ha suicidado en la calle, el perdido ha salido en su pecado y ha muerto en su pecado, aquel, Señor, que ha estado sin esperanza ha salido igual, Señor, aquel que ha estado quebrantado ha salido
sido quebrantado en su corazón, Señor. Aquel que vino a la iglesia buscando una esperanza y se fue vacío porque era un evangelio incompleto, era un evangelio sin poder, Señor. Le hemos fallado a esta generación, le hemos fallado a la gente, te hemos fallado a ti, Jesús. Tomamos responsabilidad. Perdónanos, Jesucristo. Perdónanos como iglesia. Límpianos con tu sangre. Derrama tu poder nuevamente. Derrama tu fuego en nuestros corazones. Imprégnanos con la verdad. Haznos como David, que decía: amo tu palabra. Haznos como tu apóstol, Señor. Haznos hijos, Señor amado Dios. Tu palabra me consume. Tu evangelio es digno de vivirlo. Tu evangelio es digno de predicarlo. Empodéranos nuevamente. Empodéranos con tu espíritu. Empodéranos, amado Jesús, para predicarle a esta generación que Cristo es la verdad. Él es la verdad. Y los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Empodéranos con tu espíritu. Descienda tu fuego sobre cada familia en esta nación, sobre cada iglesia, sobre cada pastor, sobre cada hombre que se llama cristiano, sobre tu iglesia. Aviva la iglesia. Avívanos en tu palabra. Avívanos en tu poder. Llénanos con tu fuego santo. Desciende, amado Dios. Que seamos ministros de fuego, ministros que predican tu palabra, ministros que viven por tu palabra, ministros que no se vuelven atrás, ministros que avanzan hacia adelante, ministros que hablan la verdad, ministros que no comprometen la verdad, ministros que viven por la verdad, ministros que aman la verdad. Jesús, ayúdanos. Gracias. Con todo nuestro corazón, Jesús. Gracias. Te lo pedimos. Gracias. Desciende hoy. Desciende hoy. Desciende sobre tu iglesia con tu palabra y tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Siento la presencia de Dios. Siento, mientras la profeta oraba, siento la presencia de Dios en las casas. Veo familias llorando. Veo gente entera llorando en la casa. No se puede, estamos entrando en una nueva era. Y es esencial restaurar el altar. Hay familias que están en casa, enfermas, oprimidas, y están corriendo al altar. Si usted es un hijo, empiece a clamar por sus padres. Si usted es padre, comience a clamar por sus hijos para que cumplan el propósito. Hay gente que tiene el altar roto. Y vamos a clamar por las familias que están en crisis, en necesidad. Los matrimonios divorciándose. Gente cometiendo suicidio, como la profeta oraba. Gente que vinieron a la iglesia, pero encontraron una casa de hombre en una casa de Dios. La presencia de Dios está allá. Siento la presencia de Dios tocando. Oh, Dios confirmando la oración que hemos hecho. Dios confirmando. Dios contesta por fuego. En esta noche les voy a hablar de eso. Les voy a hablar del fuego de Dios. Les voy a hablar de ese sacrificio que cae en fuego. Siga conectándose, llame a alguien y empiece a clamar. Yo le doy permiso que ahí en su casa, el padre de la casa comience a gritar, decir: Jesús, restaura el altar en mi casa, restaura el matrimonio, la familia. Comience a gritar por los hijos que están apartados y comience a orar si hay familias enfermas, con temor, con miedo. Dios está desatando su presencia, puedo sentirla. Aquí se siente en el altar mientras están intercediendo. Levanten, sacerdotes, su clamor. Lamentense, clamen, oren, paran, giman.